tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la Fundación Francisco Ayala, al Palacete Alcázar Genil, en la ocasión de la entrega del primer premio internacional de novela corta Francisco Ayala a Antonio Tocornal, que nos acompaña naturalmente en esta tarde, y el acto de presentación, que verdaderamente va a consistir en una conversación sobre el libro y sobre lo que se tercie, digamos, ¿no? Por mi parte, solamente quería agradecer a la Fundación Sierra Elvira la oportunidad que me parece que tiene el hecho de haber dado el nombre a este premio de Francisco Ayala, por muchas razones, ¿no? Me parece que la colaboración institucional siempre es enriquecedora, interesante, en este caso una fundación cercana a Granada, de la provincia de Granada, ¿no? De Atarfe en este caso, bueno, con una fundación granadina, que creo que siempre de ahí se obtiene, como digo, frutos que nos enriquecen a todos, ¿no? A toda la ciudadanía en conjunto. Y particularmente en lo que se refiere al premio, porque al tratarse de un premio de novela corta, que se concede desde Granada, desde la provincia de Granada en este caso, casi de manera natural, cualquier persona lectora pensaría inmediatamente en la figura de Francisco Ayala, autor de algunas de las mejores novelas cortas que se han escrito en lengua española en el siglo XX. Piensen, por ejemplo, en las piezas que componen su libro Los usurpadores, siempre en esa frontera, no sé si hablaréis después de ese tema tan interesante, de la frontera entre el relato, la novela corta y bueno, toda esta cuestión de los géneros, ¿no? Que daría seguramente para otro debate que quizá no sea de este lugar, ¿no? Pero bueno, como digo, en esa frontera se movió y dejó su huella Francisco Ayala, granadino universal, como digo, con algunas de las piezas más interesantes a las que se puede acceder, ¿no? Así que me parece, como digo, que bueno, de manera natural ha sido una excelente idea la que nos propuso la Fundación Sierra Elvira hace algún tiempo ya, en tiempos en que todavía vivía Marcos Lamolda, su fundador, impulsor de todas estas, primer impulsor de todas estas iniciativas, que después han sido muy bien arropadas por su equipo. Y como digo, la Fundación Francisco Ayala pues no tiene otro objeto más que otro deseo mayor que el de, por supuesto, dar a conocer la figura de Francisco Ayala, pero también el de la buena literatura en general, representada en este caso en la novela Árida, escrita por Antonio Tocornal, que quien no la haya leído, y seguro que lo va a hacer pronto, pues la va a disfrutar y va a comprobar que estoy diciendo palabras ciertas. Y como digo, impulsar eso pues uno de los propósitos, desde luego, de la Fundación en un ámbito cercano al de Ayala. Y también, como digo, y bueno, aquí está presente también el presidente de la Diputación de Granada, que forma parte del patronato de esta fundación, y él, como patrono, sabe perfectamente que en esta fundación, como he dicho al principio, pues procuramos siempre estrechar la colaboración al máximo entre las diferentes instituciones culturales, en este caso literarias, sociales, de todo tipo, de Granada y de su provincia. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos, agradecidos con todos ustedes por su presencia, con el autor y con su acompañante, a quien Cecilio Martín, presidente de la Fundación Sierra Elvira, va a presentar a continuación con más detalle, y les dejo la palabra, por lo tanto. Gracias, Cecilio. En primer lugar, pues agradecer a los que estáis aquí presentes, especialmente al presidente de la Diputación, que tiene a bien de acompañarnos en un acto al que queremos darle la solemnidad que ideó el fundador de la Fundación Sierra Elvira, que fue Marcos Lamolda, como ha dicho Manuel Gómez. Marcos Lamolda tuvo esa idea siempre de promoción de la cultura, de enriquecer culturalmente su entorno, tanto Atarfe como Granada, como Andalucía. Tuvo esa primera raíz de instituir un premio con el nombre de Francisco Ayala. Tuvimos un conato inicial
a nivel local con autores jóvenes, y luego este es el primer premio internacional de novela, como digo, con el carácter ya, como he dicho, internacional, y con el carácter ya de grandes autores que participan, ¿no? Hoy, pues que hacemos la entrega del primer premio, es el primero, contamos con la presencia de don Antonio Tocornal, de Cristina Pérez, que viene a presentar también el libro, junto con Miguel Ángel Cáliz, que es el editor y también formó parte del jurado. Parte del jurado también nos acompaña Miguel Ángel Contreras, que está aquí presente. Ese jurado estuvo constituido, se reunió el 25 de junio, estuvo constituido por José María Merino, que es académico de la Real Academia, Ana Gallego, decana de la Facultad de Filosofía, Eva Díaz Pérez, que es escritora y que ha sido también directora del Centro Andaluz de las Letras, como digo, Miguel Ángel Contreras, Miguel Ángel Cáliz, que también estaba, Pedro Ruiz Cabello, que es patrono de la Fundación, tiene problemas familiares y lo mismo no puede estar, que ha sido profesor de instituto, es profesor de literatura, y Manuel Gómez, que también estaba en el jurado. El certamen se convocó en octubre del año pasado, en octubre de 2023, duró 3 meses la apertura la presentación de manuscritos, entre octubre y diciembre, y a este certamen se presentaron 808 obras. De las 808 obras, de unos 20 países, 451 correspondieron a España, 118 a Argentina, 48 a México, 47 a Colombia, 33 a Cuba, 29 a Venezuela, 18 a Chile, y así hasta, en orden menor, hasta los 20 países, como digo. Se eligieron 7 obras finalistas y el jurado reunido, que el jurado ya participó de su lectura, de las 7, y eligió por unanimidad la obra Árida de don Antonio Tocornal. Yo, sin más, pues lo que procede pues sería ahora pues el acta del jurado, por decir, pues se reunió el día 24 de junio y tal, con todos los miembros que ya he nombrado. Las obras finalistas fueron 7, como digo: La locura de mitos, bajo el seudónimo de Alfred Schirius; El órgano, bajo el seudónimo de Metaponto; Memoria de pez, bajo el seudónimo de Junta Cadáveres; Árida, bajo el seudónimo de Julia Pastrana; La convención de los tristes, bajo el seudónimo de Ardis Ladoga; Siempre será, bajo el seudónimo de Escalada; y El oscuro perfil de la colina, bajo el seudónimo de Castilla. Tras la primera ronda de intervenciones, trae la opinión unánime del alto nivel de literario de todas las obras presentadas, y se continúa el debate y se decide por unanimidad, como digo, declarar como ganadora la obra que se ha presentado bajo el título Árida con el seudónimo de Julio Pastrana. En ese momento se abrió la plica que hasta ese momento había sido secreta, y comprobamos que correspondía a la obra ganadora a don Antonio Tocornal Blanco, que se le comunicó en ese momento. Pues bueno, esta es un poco la historia del premio. Entonces, pues quizá ahora a continuación lo que sería pues entregarle después ellos pasarán a comentar la obra y a hablar sobre el autor y a comentar la obra. Y ahora pues haríamos entrega del premio, que tenemos a bien de que sea el presidente de la Diputación el que haga la entrega formal de un premio, y como saben, el premio estaba dotado con 6.000 euros, de los que Hacienda se lleva un piquito, pero bueno. Ese era el premio y la edición de la obra, de la primera edición, ¿vale? Por tanto, ruego a Francis Guerrero, presidente de la Diputación, que nos acompañe para hacer entrega del premio al autor. O sea, el premio... Mitad, uno tuyo. Venga, uno tuyo y otro yo. Pues venga. El tuyo le va a gustar más. ¿Le va a gustar más? Bueno. Una buena, el negro a nada y los míos. Y le vamos a hacer también entrega simulada, ¿no? Porque
ya se ha hecho con transferencia bancaria hoy en día de la parte premiada. Así que enhorabuena. Enhorabuena y a seguir escribiendo mucho. Bueno, pues buenas tardes. Me complace muchísimo estar hoy aquí en la entrega de este premio, el primer premio de novela corta Francisco Ayala, que se otorga a Árida de Antonio Tocornal. Voy muy brevemente a presentar un poco al autor, porque siempre me remito a hace 6 años, cuando lo teníamos en Granada, y presentábamos su novela La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, que ya había recibido el premio de novela Vargas Llosa. Después de ese premio vinieron otros muchos, de hecho creo que todas sus novelas están premiadas. La siguiente fue Bajamares, creo que hoy en día considerada una obra, un clásico de nuestro tiempo y una obra maestra, que fue premio de novela Diputación de Córdoba. Pájaros en un cielo de estaño, el premio Valencia de narrativa. Mala Santa, premio de novela Felipe Trigo en 2021. Y bueno, además de estas novelas, tiene muchísimos cuentos premiados en certámenes muy importantes, y además muchos de ellos se recogen en el volumen de relatos Cádiz-La-France que presentábamos hace un mes en Granada, publicado por la editorial Sloper, que ha recibido este año el Premio Andalucía de la Crítica y además es finalista del Setenil. Bueno, de Árida paso ya a hablar de la novela, y lo primero que me gustaría destacar es algo que es ya una constante en la narrativa de Antonio: su riqueza estilística, la belleza formal, la elegancia de un estilo sumamente pulido de innegable brillantez, que nos salta ya en la primera página y que nos va fascinando a lo largo de la lectura. Aunque realmente no debería sorprenderme, porque conozco la obra de Antonio y la calidad de sus novelas y relatos, pero precisamente aquí destaca más por el contraste con la naturaleza de lo que se nos describe: ausencia, despojos orgánicos, los estragos del deterioro. Y sorprende y fascina la capacidad descriptiva, el uso ajustado de cada palabra y de cada frase. Porque aquí cada palabra y cada detalle cuentan. Cada uno de los párrafos está forjado con la minuciosidad de una filigrana, cada imagen plasmada con una precisión arrolladora, pese a la crudeza del paisaje y de la escena, o precisamente para rescatar esa crudeza. Y esas descripciones nos envuelven y nos adentran en el terreno baldío del que nos hablan los personajes, porque la novela está escrita en primera persona, si bien con distintas voces, hay una polifonía textual. Aquí, como en el texto Diálogo de los muertos de Francisco Ayala, se da voz a los muertos. Como digo, la prosa nos atrapa enseguida y nos provoca admiración. Nos preguntamos cómo consigue esto este hombre, y nos atrapa en una fantasía, en un juego de sensaciones profundas. A pesar de que las escenas retraten desolación, deterioro, al leer nos sentimos fascinados ante lo vívido de los pasajes y paisajes descritos. Y decía antes que aquí cada palabra cuenta. Y cuenta porque lo simbólico es una característica esencial en esta novela. Es de una riqueza simbólica apabullante. Y en este fondo del relato, ubicado en un espacio-tiempo liminal, las reverberaciones míticas se enlazan con alusiones a obras literarias clásicas. Y esto tiene que ver con la segunda cuestión que nos asalta al empezar a leer: ¿qué es Árida? Bueno, esto habrá que dejarlo a la lectura personal, pero ya el propio título en sí da bastante información. Solo diré que Árida, bueno, es un lugar tal vez fuera de nuestras coordenadas geográficas, un lugar mítico, metafórico, fuera del espacio y quizás del tiempo, o con un tiempo propio marcado por la simbología del reloj de arena. Y los elementos que pueblan este lugar que es Árida, actúan como pistas que nos remiten a motivos del imaginario colectivo y que nos van llevando a entender la tercera cuestión que a mí me suscitó la obra al comienzo. ¿Qué es lo que se nos va a contar aquí? Bueno, el primer capítulo se titula La guardesa, y en ella es ella quien nos habla. Ella es el primer personaje que nos da cuenta de las características de este lugar: un territorio baldío, un territorio árido. La primera frase es contundente: en este lugar no hay pájaros. Esa indicación es la que define la narrativa que nos hacen tanto la guardesa como el resto de personajes, y se convertirá en un leitmotiv a lo largo de la novela.
Junto a ella, junto a esta mujer que cito de la propia novela, que anda con los ojos enrojecidos por la arena hirviente que siempre está en el aire trazando remolinos y bailando fantasmas, pues junto a esta mujer anda un galgo triste, el viejo perro flaco. Claro, una novela con estos elementos iniciales, con la guardesa, con el perro que guarda este lugar de muerte, resuena con poderosas referencias míticas y literarias. Inicialmente, bueno, pensamos en el motivo griego del Hades y el inframundo. Este no es un perro de 3 cabezas, malvado como Cerbero, ¿no?, el que custodiaba las puertas del Hades, pero es un galgo flaco y desdentado al que, vuelvo a citar, se le cuentan las costillas y se le pegan al estómago como cuerdas de arcos tensados, como si le estirasen el pellejo desde dentro. Un animal que es ya más sombra de perro o recuerdo de perro que perro mismo. Bien, no hay nada de maligno ni de feroz en este perro, pero ya queda evidencia desde el principio, y se continuará a lo largo del texto, del excelente uso de los símbolos, del lenguaje simbólico. El perro suele asociarse con la vigilancia de los muertos. En el mito egipcio, Anubis, el guardián de los muertos y el encargado de guiar a las almas de la más allá, se presenta con cabeza de chacal. Y aquí tenemos también una presencia canina custodiando la entrada a este lugar de tránsito, que además es un lugar caracterizado por la falta de uno de los 4 elementos, el agua, y ya sabemos qué pasa cuando no hay agua. El resto de los elementos, con todo su simbolismo, están muy presentes. La tierra, la ropa de la guardesa está cubierta de polvo traído por el viento de muerte, las uñas de los personajes están llenas de tierra, la tierra los absorbe y los aprisiona. El fuego, los últimos pájaros, dice, se precipitaban arrasados por el calor. Se habla de ardor, fiebres, aliento de volcanes, de la fuerza devastadora del sol, el aire que absorbe y arremolina la tierra. Y estos 3 elementos se presentan con violencia, y es esa revolución de los elementos lo que ha convertido a Árida en un lugar inhabitable, distópico. Claro, esta condición se pone de relieve en los campos semánticos elegidos. Las palabras, los vocablos que se utilizan nos van contando ya una historia en sí. De hecho, el texto está muy marcado semánticamente por vocablos y familias léxicas que ya nos cuentan, como digo, su propio relato. Cementerio, herrumbre, esqueleto, gritos atormentados, sombras, alma errante, escombros, tiniebla, espectro. Sin embargo, en medio de todo esto, la guardesa es un personaje benévolo que suscita ternura y que, como decíamos, ejerce la función de cuidadora, de ayudar en el tránsito a los viajeros y en el estado posterior al tránsito. Podemos verla como una especie de ángel guardián, pero también me recordaba a la función de Hécate como guardiana y y protectora de las almas, guía benévola para los muertos. Hay aquí un elemento de cuidado maternal que parece suavizar la dureza de la muerte. En este sentido, en la novela hay 4 figuras femeninas muy potentes. Una es la guardesa, por supuesto, pero otra que me llama la atención también por las connotaciones míticas es la señora del castillo, la esposa del amo, que llegó, cito del texto, siendo apenas una niña, recorriendo las simetrías de los jardines que el amo mandó construir. El amo quiso hacer en Árida un palacio para ella, para que nunca se aburriese. Hay algo, evidentemente, del mito de Perséfone en este personaje, y en el hecho de que Árida se secara. Como recordamos, Perséfone fue raptada por Hades y llevada al inframundo, y eso provoca la desolación de la tierra, puesto que su madre, Deméter, dejó de hacer crecer los cultivos, provocó que los campos quedaran estériles, que es justo lo que ha pasado aquí. Claro, y esto nos va dando pistas, indicaciones, como digo, porque conforme leemos nos vamos a preguntar qué es lo que ha provocado esa desolación, el hecho de que ese lugar se torne baldío. Toda la parte relacionada con el amo y la señora, que son los moradores del castillo, junto al que hay un jardín marchito, presenta elementos típicos de la literatura gótica. Incluso lo que le ocurre a la señora, el estado del que deriva, pues nos recuerda a algunas novelas decimonónicas, concretamente el caso de Jane Eyre de Charlotte Bronte. Como el motivo del que el jardín se marchite, asociado al devenir de un personaje femenino, es también un elemento que aparece en la literatura popular y en los cuentos de hadas. Pensamos en el tema de la locura asociada a la mujer, tratado en el libro de La loca en el ático, de Sandra Gilbert y Susan Gubar, ¿no?, que es un motivo importante. Colapso emocional, desintegración mental y moral, rebeldía, transgresión, como resultado del abuso de poder. El poder, encontramos aquí el poder opresivo que conduce al caos y a la desolación. Decimos que Árida es un lugar extraño,
y a él se encaminan varios de los personajes. El caminante del reloj de arena, el arriero, el soldado, la niña del calero y la fugitiva. De hecho, lo que los define a todos ellos es una situación de itinerancia, de movimiento. Un paréntesis para el Estos personajes no hablan mientras están en el camino, o sea, no han llegado todavía a Árida, van hacia Árida. Y si nos fijamos, 3 de las citas con que abre el libro remiten a ese estado de peregrinaje. Una de ellas de León Felipe, quien en su poesía habla a menudo de las penurias de los caminantes y quien también decía, solo leer algunos de sus versos: yo no soy más que un vagabundo sin ciudad y sin tribu, y mi éxodo es ya viejo. En mis ropas duerme el polvo de todos los caminos y el sudor de muchas agonías, y en la suela de mis zapatos llevo sangre, llanto y tierra de muchos cementerios. Bien, en el capítulo en el que nos habla el caminante del reloj de arena, aquí aparecen 2 motivos sobre los que llamo la atención, porque creo que son clave para entender la naturaleza de Árida y del estado de quienes se dirigen hacia ese lugar. Uno es el reloj de arena y el otro es el de la cúpula invertida. Hay aquí una descripción magistral. Metáfora elaborada magistralmente a partir de la simbología tradicional de estos motivos. Y yo invito a que detengáis estos pasajes, porque fijaros, el caballero dice encontrarse en un desierto circular, contenido en una especie de copa. Es justo la morfología del reloj de arena, y sabe que en algún momento va a deslizarse por un túnel oscuro que lo llevará a las antípodas. Por supuesto, el reloj de arena es un motivo asociado con el tiempo y la muerte y un elemento recurrente en el género gótico. Y en este sentido podemos decir que la novela tiene bastante de gótica o presenta elementos característicos de este género, aunque yo no la encasillaría ni en este ni en ningún otro género. Pero es verdad que el escenario y los personajes resuenan con la estética de la novela gótica: guardianes sombríos que vigilan lugares abandonados, el castillo que guarda secretos oscuros y que refuerza esa atmósfera de fatalidad. En efecto, el escenario encaja perfectamente dentro de la estética gótica, de lugares estériles y ambientes de desolación que generan una atmósfera de melancolía y de angustia existencial. Comparte el tono inquietante, grisáceo del género. Claro, nos hace pensar en obras como Otra vuelta de tuerca de Henry James, incluso en la película de Amenábar de los otros. Pero claro, Árida literariamente nos remite también a la tierra baldía de T.S. Eliot, donde el desierto y la desolación simbolizan un estado de vacío espiritual. Nos encontramos allí un terreno árido y baldío como el de Árida. Y de hecho aparecen aquí motivos que son ecos del poema, y voy a leer algunos versos que me parece que se replican, que aparecen en Árida. Aquí no hay agua, solo roca, roca y no agua por un camino arenoso. Ni pensar ni pararse se puede entre las rocas, seco es el sudor y los pies se hunden en la arena. Si hubiese solo el sonido del agua, no la cigarra, y fijaros que es el sonido de la cigarra el único que se oye en Árida. Pero además, el uso de motivos míticos y simbólicos de Tocornal creo que está en la línea del método mítico de T.S. Eliot, que según el poeta constituía una manera de controlar, ordenar, dar forma y significado al inmenso panorama de futilidad y anarquía que es la historia contemporánea. Se trata del entrelazamiento de conceptos arquetípicos y realidades del mundo actual. Y es que esa conexión entre pasado y presente tiene en Eliot una intención de regeneración, de renovación. Y yo creo que alguno de esto es lo que hace aquí Antonio Tocornal, porque este universo que nos presenta nos retrotrae nuestra propia desintegración moral, al abuso de poder y a sus devastadoras consecuencias, y puede funcionar como una llamada de atención. Bueno, he dejado para el final en la referencia a una obvia que es Pedro Páramo. Hay mucho de Comala en Árida. Tocornal entra en un diálogo con sus referentes literarios, un diálogo maravilloso. Como Comala, pues, nos presenta una suerte de limbo, donde los habitantes parecen seguir atrapados en un ciclo interminable, ejerciendo los roles que tenían en vida, atrapados en una especie de inercia existencial. Incluso hay referencias intertextuales a algún personaje, como es el caso del arriero. Pero sobre todo destaca el paralelismo de la figura de Pedro Páramo, de la novela de Rulfo, con el señor del castillo, ambos hombres poderosos y despiadados que controlan el destino de los habitantes del pueblo. Además, también aquí, como en la novela de Rulfo, encontramos una serie de flashbacks a través de los que conocemos la historia de Árida y del dominio del señor del castillo. La intertextualidad es, como vemos, una característica definitoria de la novela,
Y esto no solo enriquece literariamente el texto, no solo hace que la obra sea más rica y más compleja, sino que también expande su valor significativo y su capacidad de evocación, porque esos referentes añaden significado o contribuyen a nuestra comprensión de lo narrado a través de las asociaciones e imágenes mentales que el texto provoca, ya que cuando leemos traemos a la lectura nuestro bagaje lector. Decía el crítico Northrop Frye que todo texto está constituido por dos aspectos que dirigen nuestra lectura, uno centrípeto y otro centrífugo. El aspecto centrífugo engloba pues, el espacio extratextual, digamos, basado en otros textos literarios, datos históricos e incluso la obra previa del autor o la autora, todo lo cual influye en nuestra recepción e interpretación de la obra. Es decir, nuestra familiarización con el marco referencial es clave a la hora de leer e interpretar un texto. Y esto forma parte de la intención autorial cuando quien escribe, como es el caso de Antonio, lo hace consciente de que está dialogando con esos referentes clásicos. El propio autor incluye al comienzo una cita de Pedro Páramo, precedida de la leyenda, y luego esta, cómo no, por la deuda, por darle voz a los muertos. Bueno, me refería al comienzo de pasada al cuento de Ayala, diálogo de los muertos. Ayala, escritor de áridas lucubraciones, como recordaréis que él mismo escribió en el prólogo apócrifo al volumen en que se incluye este texto de Diálogo de los Muertos, Usurpaciones, publicado por cierto en Buenos Aires. Creo que es muy pertinente traer este relato a colación aquí, porque quienes dialogan en el texto de Ayala son los muertos de la guerra. Es un texto que otorga o pone voz a las víctimas de nuestra guerra y en el que se nos dice: la tierra ha quedado abandonada, sucia, y perros famélicos van de un lado para otro, poseídos de su tristeza inefable. Siguen huellas de personas que ya no existen, desvelados, añorantes, alucinados, locos, sin amor, sin casa, sin sombra. Un texto en que los muertos de la guerra contemplan a los vivos y reflexionan sobre ellos. En el texto, efectivamente, de Ayala se refleja la barbarie de la guerra, pero en el volumen en general en el que se publica, Los usurpadores, el tema central es precisamente el de la usurpación, el del poder desmedido que se ejerce sobre los demás, que es siempre una usurpación. Y ese poder es recurrente, es un motivo recurrente en Árida. Uno de los pasajes en que se ejerce de forma más atroz y violenta esto es el del tío y la niña del calero, que es terrible. A veces leyendo la novela da la sensación de que este territorio místico recoge toda la barbarie y la tropelía, ¿no? como que se rescata todo el mal. El poder y la violencia se ejercen aquí de forma sanguinaria. Además, también aparece la guerra de forma explícita en el capítulo del soldado, que es bellísimo, ¿no? La forma en que se describe como el propio soldado, su experiencia cuando le atraviesa un disparo y él parece que sigue viviendo, ¿no? Pero como esa descripción es, bueno, os recomiendo que os detengáis ahí también, ¿no? Yo creo, para terminar, que se tiene que tener muy claro lo que se quiere decir y lo que se quiere hacer. Hay que saber muy bien, ¿no? Y hay que ser muy valiente para escribir una obra como la que ha escrito Antonio. Esta obra yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, que nos va a hacer pensar, que nos pone de frente, se nos enfrenta a la más atroz de las realidades, una realidad que hoy tristemente no nos es ajena. Leer Árida en este sentido es enfrentarse a un horror que nos perturba, pero nos perturba porque es real, porque vemos replicado lo que sabemos que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia y sobre todo porque está sucediendo hoy, ahora mismo en nuestro presente. Por eso la novela ocurre en un tiempo y un espacio míticos, que van más allá de lo anecdótico y hacia lo universal. Por eso nos hace ver las consecuencias terribles del poder desmedido y por eso en consecuencia tiene resonancias morales que sin duda van a interpelarnos. Y bueno, muchas gracias. Y con esto pues, te dejo Muy bien, fantástica la presentación que ha hecho Cristina. Poco más puedo añadir yo porque ella ha agotado prácticamente, no todo el libro, pero sí muchos de los aspectos interesantes del libro. Pero no obstante sí voy a dar alguna pincelada de esta obra que ha ganado el premio muy justamente y que, previo de todo, quería dar las gracias a Cecilio y a Pedro de la Fundación Sierra Elvira por haber impulsado el premio y porque haya llegado a buen puerto. También a la Fundación Ayala, por supuesto, a Manolo y a Raúl,
y a Miguel Ángel Contreras, impulsor y muñidor de todo el proyecto, que bueno, que también ha tenido mucha importancia. Dicho esto, pues, insistir ya un poco en lo que tú habías dicho, porque es muy apropiado, ¿no? Antonio nos transporta por un territorio que parece haberse dado vida a sí mismo. Lo que te sorprende es que el personaje del paisaje, el paisaje se constituye como un personaje más de la obra y tiene vida propia, o sea, llega incluso a devorar a todos los demás, ¿no? Ha surgido de su propia necesidad de existir, de su obsesión por ser esa región árida en la que parece tan cruel y rescarnada, pero al mismo tiempo tan intrigante, porque vamos leyendo y vamos necesitando saber qué va a pasar a continuación. Eso es uno de los puntos álgidos del libro que Antonio maneja estupendamente. Queremos saber qué va a pasar más en este estado, en esta situación de ese país que es árido. Coincido también con Cristina en el gusto de Antonio por una prosa limpia, casi cincelada, que contribuye a crear una atmósfera desolada pero atractiva. Lo que nos está contando en el fondo es un relato de la desolación, pero es un relato atractivo, es un relato en el que queremos leer más y queremos participar más, ¿no? Fantasmagórica pero necesaria. Antonio necesita que cada palabra, cada adjetivo esté en su lugar, en el sitio en el que la propia narración le otorga. Me gustaría leer un poco algunas líneas para ilustrar lo que voy con. Es decir, yo sabía que tenía que llegar hasta Árida, pero no sabía muy bien ni dónde se encontraba Árida ni qué cosa era Árida, o si Árida era un sitio geográfico o mental, si era tangible o si pertenecía al terreno de lo alegórico. Yo desconocía mi misión o mi cometido, pero intuía que en el momento en que me detuviese, no solamente tendría la certeza de haber llegado a mi destino, sino que además sabría para qué me había servido tanto esfuerzo. En cierto modo, los personajes, todos los que viven dentro de Árida están sin saber qué va a pasar, sin saber para qué suceden las cosas, sin saber por qué, pero no pueden dejar de estar ahí. En cierto modo, es una metáfora muy apropiada de lo que sucede en ciertos momentos de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Estamos ahí inmersos, no sabemos para qué, pero no podemos dejar de estar, ¿no? El fatalismo, que es uno de los aspectos que recorre la obra, solo está matizado por el paisaje, pero esa tierra árida que Antonio recrea una y otra vez, porque es en esa recreación donde cobran sentido las tragedias de sus personajes, como en ese capítulo titulado La hija del calero, que tiene innegables referencias bíblicas, porque es un enfrentamiento entre dos hermanos, es Caín y Abel, ¿no? Traspasado a otro territorio, ¿no? Es el momento en que se funda nuestra sociedad, en que se funda nuestro modo de vida, ¿no? Y otro aspecto que me gustaría reseñar, Árida es una novela cargada de prodigios, de grandes tragedias que nos remiten a un pasado casi mítico, a ese tiempo en el que el hombre carece de fuerza para enfrentarse al mundo. El mundo actual, el hombre ha derrotado a la naturaleza, ha derrotado el mundo. De hecho, probablemente acabemos con él, no solo lo hayamos derrotado, sino probablemente acabemos con él. Pero el territorio que nos presenta Antonio es un territorio distinto, es un territorio en el que el hombre todavía pues es menos importante que el paisaje, ¿no? Es su víctima, es alguien que todavía está. Os leo este fragmento. Y ya hacía mucho que murió el último de los que recordaban el año en que llovieron sapos, o el otro en que llamaron el año de los aguaceros, o el de la riada, cuando los pozos escupían para arriba el agua que les sobraba, y una se paseaba por los sembrados chapoteando con los pies, y salía de su casa y por las calles corrían los regatos de agua murmurando con alegría, que daba gusto verlos y escucharlos. Pero ya la noria no sacaba sino un hilo de lodo negro, cubierto de una huilla como aceitosa, y guijarros mezclados con raíces, y dejaron que las mulas de noria se muriesen de sed una tras otra, después de haber dado 1000 vueltas bajo el sol asesino, porque ya no servían. Dijeron que ya no había agua que sacar.
Todo aspecto, aunque Antonio no quiere que se encasille su novela como una novela ecologista, porque me parece, pero es innegable que hay como una voz de alerta en la novela, hay una voz de alerta en el contenido de la novela, es decir, hay que estar atentos porque puede pasar esto, ¿no? Porque esto no está tan lejos. Más allá de las circunstancias concretas de que falte agua, que eso es algo puntual. Puede ser el agua, podría ser el aire, o podría ser, no sé, la capacidad de generar alimentos, pero el hombre está llegando en su desarrollo a un punto que no es el de esta novela, pero la novela de alguna forma da la voz de alarma, ¿no? Da la voz de alarma. Comentaros también que me ha sorprendido que hace referencia, es como un poco una anécdota, hace referencia Antonio al cuento de Samarra, que es una especie de leyenda urbana literaria que imagino que conoces, ¿no? En una de las partes del libro hace referencia. La cita Borges, entre otros, ¿no? Es un cuento que procede de la antigüedad más remota, ¿no? de la época de los cuentos, y es el siguiente, es el cuento que, bueno, un criado de un gran señor se va al mercado y allí se encuentra con la muerte, y la muerte le dice que esta tarde va a ir a por él, ¿no? Y entonces el criado va a su casa, armado, le dice a su amo, me he encontrado con la muerte y me ha dicho que esta tarde va a venir a por mí. Coge un caballo y vete para Samarra y te escondes allí. Y bueno, pues se va el criado y entonces el amo sale y se encuentra con la muerte y le dice, ¿dónde vas? Y dice, voy a Samarra, que he quedado con tu criado allí, ¿no? Esa anécdota se le ha atribuido indebidamente a García Márquez. O sea, ese relato ha habido quien se lo ha atribuido a García Márquez que no lo ha llegado a escribir. Un cuento persa, creo, ¿no? ¿Eh? Es persa, creo. Es persa, sí, bueno, persa de esa zona que ahora Persia, Afganistán, que es donde viene el Khalil Edisma y todos esos apólogos porque esa es una zona de confluencia entre la India y Occidente, ¿no? Y vienen de allí, de esa zona, efectivamente, persa o un poco más al norte, ¿sí? Pero que eran ancestrales de la memoria de los tiempos. Pues se le atribuyó indebidamente a García Márquez, y tú acabas de decir también que Borges la citaba, ¿no? Borges la cita, incluso tiene una versión de ese cuento. Tiene una versión de ese cuento, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Porque tu novela, y volviendo a tu novela, está recorrida un poco por esa literatura mítica, ¿no? Por esa literatura del principio de los tiempos, ¿no? Y bueno, si queréis podemos iniciar un diálogo, porque yo ya también comentar lo que tenía que comentar sobre la novela, sobre lo que te ha parecido nuestra intervención a ti. Sobre esto. Bueno, muchas gracias. Bien, yo tengo que empezar por agradecer, lógicamente, ¿no? Primero a todos los asistentes, en segundo lugar a la Fundación Sierra Elvira, a la Fundación Francisco Ayala por su colaboración, a los miembros del jurado y a la editorial Traspiés. Y muy especialmente a Cristina por su brillante análisis de la novela. Para mí es una responsabilidad muy grande, además de un honor, pues ser el primero que tiene que cargar con este peso también, que es un premio que además tiene el nombre de Francisco Ayala, casi nada, y que yo espero que sea, dentro de unos años podamos hablar de este premio como un premio consolidado, que lo han ganado autores importantes y que sitúa la figura de Francisco Ayala y la localidad de Granada pues en un punto importante de la geografía literaria de España y del mundo. Da un poco de vértigo, la verdad, saber que ha habido 808 autores que no solamente han escrito cada uno una novela, sino que además la han enviado y han esperado esa llamada que solamente recibí yo, ¿no? Es algo que a mí no es la primera vez que me pasa, pero sigue dándome muchísimo vértigo. En cuanto al análisis maravilloso que ha hecho Cristina, incluso y Miguel Ángel también, es muy curioso cuando uno presenta por primera vez una novela. Ella dice que está segura de que el escritor es consciente de todas esas referencias que ella ha mencionado, pero no es así. Yo estoy aprendiendo muchas cosas hoy de lo que yo he escrito
Y a veces digo, pero eso lo he escrito yo, ¿no? Yo escribo desde la intuición. Es verdad que uno tiene una cierta cultura, pero no tanta, y esa cultura está a lo mejor escondida en algún sitio, y cuando uno se pone delante del ordenador a escribir en cierto estado de gracia a veces, pues esas referencias surgen de alguna parte donde estaban ocultas, y al final aparece. Y lo que es maravilloso es que lo reconozcan los lectores. Y es un tópico lo que voy a decir. Y lo que voy a decir es algo que habéis oído miles de veces. El autor no es el único responsable de su obra. Su obra la acaba cada lector con su propia lectura, con su propia interpretación. Lo que sí puedo decir... Perdón. Lo que sí puedo decir es mencionar una... ¿Quién dijo esto? Bueno, un autor que dijo que nuestra existencia es solamente un instante de luz entre dos eternidades de tiniebla. Curiosamente, en la edición hemos querido introducir la metáfora de poner una primera y una última página negra, porque la existencia está en este paréntesis, en esta acotación entre dos tinieblas, ¿no? César Vallejo fue mucho más lejos, el poeta peruano fue mucho más lejos cuando dijo que no somos más que muertos, que estamos de vacaciones, que antes de estar aquí estamos muertos y volveremos a estar muertos luego, ¿no? Entonces, yo creo que la idea que tenemos de lo que hay antes y después de la vida, es decir, la muerte y el estado prenatal, es algo que siempre ha interesado en la cultura, y es algo que siempre, no solamente a los escritores, sino a cualquier artista, pero también a los consumidores de arte que nos planteamos cosas. Yo creo que además nuestra tradición judeocristiana nos ha enseñado un trasmundo, es decir, un estado posterior a la vida que es muy limitado y que además es incomprensible, hoy en día es incomprensible pensar que qué sentido tiene la vida si al final era Nabokov, era el que dijo aquello. Y si al final pues lo que tenemos es una condenación eterna, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué habríamos sido creados? ¿Qué Dios, qué mala leche puede tener ese Dios que nos crea para darnos una ilusión de vida y luego condenarnos eternamente? Entonces está claro que hay otras versiones del trasmundo y hay otras versiones del estado post-mortem. Y yo creo que una de las misiones del escritor es investigar por ahí. Y yo lo que quería era imaginar ese estado de muerte, un estado paralelo, ese trasmundo paralelo. Y curiosamente, he dicho ya que esta novela nació de una intuición y fue escrita en un estado intuitivo. Y eso fue durante una siesta. Yo lo llamo las siestas creativas, porque yo escribo mientras duermo la siesta. Yo me pongo el telediario y me quedo frito a los 15 minutos y a menudo, cuando me despierto 15 minutos más tarde, tengo una idea. A veces es una frase, a veces es un párrafo o el germen de un relato, y lo escribo en un cuaderno virtual que tengo en el ordenador. Y en esta siesta de aquel mítico día me levanté con una frase: en este lugar no hay pájaros. Y esa es la frase inicial de la novela. Y yo me imaginé que el estado de muerte puede ser muy parecido a una naturaleza donde no haya pájaros. Y luego empecé a tirar de un hilo. ¿Quién dice que en este lugar no hay pájaros? Pues lo dice la guardesa. ¿Y quién es la guardesa? Y empecé a tirar del hilo y poco a poco empezó a perfilarse ese personaje, pero nació de una siesta creativa durante un telediario hace ya algunos años. Y bueno, y no es ningún secreto, el escritor, cuando encuentra la voz del personaje narrador, la historia es lo de menos. Ya solamente tiene que limitarse a dejar que el narrador cuente lo que tenga que contar,
y yo creo que el escritor tampoco debe estresarse mucho si no tiene mucho que contar. A lo mejor da para 3 páginas, pero en este caso hemos tenido suerte, ha dado para 180 páginas. Creo que ahí me tenía que parar. A mí me da mucho pudor extenderme demasiado. Creo que, ya me lo has oído alguna vez esto, creo que es una falta de respeto escribir novelas de más de 200 páginas, una falta de respeto hacia el lector, hacia el tiempo del lector, y que las historias importantes se pueden contar en pocas páginas. Bueno, hemos intentado hacer algo sin saber muy bien dónde íbamos. Parece que lo hemos conseguido, porque en vista de las lecturas que se hacen, bien, es un libro lo suficientemente abierto como para que se preste a interpretaciones, y bueno, a partir de ahora pues yo tendré que aprender de las lecturas que los demás hacen, porque así en las futuras presentaciones podré hablar de referencias que ni se me habían pasado por la cabeza. Así que muchas gracias. Bueno, parece que lo habéis dejado todo muy claro, ¿eh? Pero luego ha sido un análisis por parte de ellos muy bueno, y el planteamiento del autor pues ha sido justamente lo que esperábamos. O sea que creo que el jurado no se equivocó al elegir esta novela. Después de estas reflexiones creo que no se equivocó. O sea que el primer premio lleva una obra de calidad y lleva una obra meritoria precisamente de llevar el nombre de Francisco Ayala. O sea que enhorabuena. Muchas gracias. Y nada más, bueno, yo antes de despedirnos y de levantar un poco, terminar el acto, comunicar que con fecha de hoy ponemos en marcha el segundo premio de novela corta. Es decir, hoy ya se podrá consultar, bueno, a partir, no sé, mañana, en la página web de la Fundación Ayala, de la Fundación y de la Editorial Tres Pies, las bases. Y habrá hasta final de año para presentar nuevamente las obras. Y a ver si el año que viene, por este tiempo, tenemos a un autor pues de la entidad de Antonio que nos haga ilusión. O mejor. Es difícil, ¿no? Porque creo que la obra está bastante bien perfilada y bastante bien hecha, y todas las referencias y todas las es muy positiva, ¿no? No solo la impresión que hemos llevado a leerla, sino la que tienen los demás, que son personas con una capacidad de análisis más cultivada y más fundamentada, ¿no? Por tanto, pues si eso hacerlo público, como digo, que lo vamos a... Y como bien decíais, como bien decía Miguel Ángel, como bien han comentado, pues nuestra intención sería fundamentar el premio y que en el futuro podamos contar precisamente con un premio de una entidad, hombre, no sé si García Lorca, pero aquí en Granada el nombre de Ayala debe cuidarse y debe mimarse, porque Ayala ha sido un escritor de los mejorcitos que ha tenido este país, la literatura castellana en el siglo XX. Vivió todo el siglo, como decíamos antes, y siendo granadino, pues se merece que Granada le haga un homenaje y le tenga siempre en su memoria, tanto a nivel universitario como a nivel de calle, como en la lectura de su obra. Así que sin más, pues damos por concluida la reunión y, como digo, felicitar. Si alguien quiere acercarse y que le firme el libro, lo haré encantado también. Abajo va a tener los libros, ¿no? Y va a poder, si queréis alguno, puede llevarse algún libro. Y si no, pues Editorial Tres Pies, yo sé que ya lo tiene que tener por ahí en la librería. En las librerías. Claro, no tienen que estar los libros. Eso, tienen que estar los libros.